Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 22 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy técnico y especial. Vamos a ver comparaciones, vamos a hacer algunas comparaciones del Dow Jones y del S&P, del mercado, de hace 15 días, que nosotros habíamos pronosticado el colapso de la bolsa y que efectivamente tuvo cierta recuperación. Pero que la bolsa tenga cierta recuperación no quiere decir que no aumenten los riesgos. Los riesgos han aumentado y de forma exorbitante, diríamos de forma exponencial. Y le vamos a explicar por qué, viendo la radiografía, la foto correcta de las comparaciones de hace 15 días, del Dow Jones Index y del S&P 500, para nosotros establecer cuáles son los parámetros que hacen ahora mismo que la bolsa y que la economía mundial pues tengamos mucho más riesgos de lo que posiblemente usted pueda pensar. Vamos a ver todas esas variables y cuál es lo que persigue realmente Estados Unidos con la tarifa y los aranceles, que no es una guerra arancelaria, sino una guerra monetaria, porque la idea real es disminuir el precio del dólar, refinanciar 10 trillones de dólares a una menor tasa de interés, aislar a China para que China no siga ganando terreno, y para eso entonces se le impuso muchas tarifas. Es cierto que no es tan fácil hacerlo. China ha respondido con contundencia y se va a defender. Y todos saldremos perjudicados. Vamos a ver las variables también que afectan a los mercados y por extensión afectan todas las economías del mundo. Y que la recesión es inminente y será brutal. Así que prepárese porque millones de empleados alrededor del mundo, si la bolsa sigue en esa dirección, con esa misma incertidumbre, con esa misma presión de la administración de Trump y de China, entonces vamos a tener un crash peor que del año 1929. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, ustedes saben que siempre analizamos los mercados para poder inferir la economía mundial. Entonces muchas veces hacemos esto porque es la radiografía de la bolsa. Y la radiografía de la bolsa la vemos a través del análisis técnico y las gráficas. Es como cuando usted va al médico, que el médico lee sus análisis, está viendo la radiografía de su cuerpo. Los análisis son lo que le dicen al doctor, lo que nosotros tenemos, si estamos bien o si estamos mal. Lo mismo que cuando usted va a un cardiólogo, que él ve su electrocardiograma, es con la intención de saber exactamente qué tan eficiente y qué tan saludable está usted desde el punto de vista de su corazón y toda la presión y todo lo que tenga que ver con su salud. Lo mismo pasa en el mercado. Es el mismo análisis, lo único que aquel tiene vida y este aparentemente no tiene vida, pero este se mueve también. Y nos dice a nosotros hacia dónde nos vamos a mover y cuáles son las medidas que debemos tomar. Entonces, nosotros trajimos el análisis del Dow Jones 30 de hace 15 días y lo trajimos hoy de nuevo para hacer las dos comparaciones. ¿Qué nos dice el mercado con 15 días después realmente? Que aunque tuvo una recuperación, si ya el pánico se fue, o si ya la incertidumbre desapareció. Pues no es así. Todavía hay más incertidumbre y mucho peor ahora. Porque si él no hace lo que tiene que hacer, entonces el colapso va a ser mucho más violento. Por eso la importancia de tener las historias. Porque ¿qué es lo que hace un doctor? Que analiza la historia suya, ve su pasado, ve sus antepasados, sus padres, sus abuelos, y lo ve usted en el presente para él establecer las condiciones que usted tiene hoy como su paciente. Lo mismo hacemos con el mercado. Analizamos la historia, porque son seres humanos que transan el mercado, que son emotivos,
y que tienen un comportamiento normal y natural repetitivo, porque hacemos patrones. Los seres humanos, todos hacemos patrones, y la bolsa nos permite identificar esos patrones. Colóqueme esa gráfica, señorito, la número 1, y vamos a ver el Dow Jones hace 15 días. Mire, hace 15 días nosotros dijimos que el Dow Jones tocó los 36.000 puntos, ese cuadro azul, 36.626, y que no podía colapsar por debajo de 32.000, porque si eso hubiese ocurrido, 30 millones de norteamericanos o más hubiesen perdido sus empleos. Ahora bien, el Dow Jones colapsó del 100% a un 62% prácticamente. O sea que estaba llegando a un punto de no retorno. Los profesionales lo saben, se recupera el Dow Jones y entonces vamos a ver dónde está hoy el Dow Jones para nosotros poder establecer la diferencia entre los rayos X de hace 15 días y los rayos X de hoy. ¿Qué nos dice el mercado? ¿Qué nos quiere expresar el mercado a través de su radiografía? Lo que viene para nosotros tomar posiciones. Lo mismo tienen que hacer los gobiernos. Cuando digo nosotros, me refiero a los inversores, a los bancos centrales y a los gobiernos. Colóqueme la 1-1, señor director, para que veamos cuál es el comportamiento de hoy del Dow Jones 30, del Dow Jones Industrial. Ahí lo vemos, fíjese, con 15 días, él tocó los 36.000, rebotó y cierra en 40.113 puntos. O sea, alcanza prácticamente, estamos hablando de un 50%. O sea, tiene riesgo el Dow Jones, que subió 4.000 puntos más, de 36.626 a 40.113. ¿No hay riesgos ya? Pues sí los hay. Porque fíjese, él tiene ahora que seguir subiendo, ya rompió por debajo de 61. Él tiene ahora que seguir subiendo y tratar de sobrepasar los 46.000 puntos. Si eso no es así, el riesgo es peor. Cada vez que él caiga y no sobrepase, el riesgo se incrementa. O sea que lo que era 1 más 1, le vamos a tener que sumar 1 más 1 son 2. Y 2 más 1 son 3. Y 3 más 2 son 5. O sea que el riesgo se va a ir sumando como la secuencia del Fibonacci. Entonces, ¿por qué se suma esto? Porque si él no puede recuperarse en un 100%, la caída, la próxima caída será entonces por debajo de los 36.600 puntos. Y si es así, es como cuando usted viene una escalera descendente. Él está formando la escalera descendente. Subió, bajó, volvió y subió. Si no sube al techo, entonces tiene que volver a bajar. Y si baja, y baja por debajo del piso que había subido, donde descansó, el riesgo aumenta. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos el mismo comportamiento con el Standard & Poor's 500. Ahí lo tenemos, el S&P, el SPX, que también cerró en 4.840 puntos. Y que no podía pasar por debajo de los 4.112 puntos. Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Porque él cerró en el 61% del Fibonacci. Y el 61% del Fibonacci, el que le sigue, la próxima parada es 78 y la próxima parada es el 100%. Si es así, y el S&P cierra por debajo de 4.000 puntos, 30 millones de norteamericanos perderán sus empleos. Una fuerza laboral de 15-20% de República Dominicana perderán sus empleos. No hay forma de detenerlo eso, señor. Entonces, por eso es que vemos la radiografía del mercado, para establecer ese comportamiento emocional y de hacia dónde se está moviendo el dinero. Porque el dinero es quien determina si la economía es saludable o no. Si le entra dinero a la economía es saludable. Si se le saca el dinero al mercado, se le está sacando el dinero de la economía. Entonces se convierte en una economía insaludable, que no es saludable, que tiene problemas. Y esa economía, cuando tiene problemas, los gobiernos tienen problemas. Porque las empresas comienzan a quebrar y ya comenzaron a quebrar las empresas. Comenzó a aumentar la firma para bancarrota, el Chapter 11 en Estados Unidos, y comenzaron los despidos masivos de empleados. Ya comenzaron. Entonces vamos a ver cuál es el objetivo final con esta guerra monetaria a través de los aranceles. El objetivo final es China y la depreciación del dólar. Estados Unidos tiene que refinanciar 10 trillones de dólares que se le vencen este año para julio, con sus intereses. 10 trillones
de dólares. Nosotros necesitamos 87 años juntando todo ese dinero sin gastar un centavo para alcanzar los 10 trillones de dólares. Colóqueme la número 2, señor, la 2.1, señor director, para que veamos el S&P 500 que está haciendo ahora y qué nos dice el mercado. Ahí lo vemos, el mismo procedimiento. Fíjense, tienen prácticamente la misma gráfica, la misma radiografía. Entonces dicen que una foto dice más que 1000 palabras. Entonces esta foto es idéntica al S&P, la del Dow Jones 30. Cierra en el 61 de Fibonacci, alcanza el 38 y colapsa. Si él no sobrepasa por encima de los 6.300 puntos, 6.200, 300 puntos, hay problema. Ahora bien, como él cerró en 4.840, si él cierra por debajo de 4.840, la próxima parada serán 4.400 y 4.000. No lo salva nadie. No esperen que la economía va a mejorar. Es imposible sostener la economía en esas condiciones, porque hay mucho dinero de promedio saliendo del mercado y hay mucho riesgo. Entonces, ¿qué es tan importante la bolsa de valores para el mundo y para la economía mundial? Todo. Estados Unidos controla los mercados financieros internacionales, porque su moneda es la moneda de reserva internacional. 60% de los países tienen sus reservas internacionales en dólares. Por eso él controla los mercados financieros. Su moneda es el 60% y el 90% o más de todas las actividades económicas, financieras y bursátiles interviene el dólar. En todas, más del 90%. Es una locura. Por eso tiene el control del mundo, basado en los mercados. Ahora, ¿qué tan fuerte es Estados Unidos en los mercados y qué tan fuertes son los demás países en su mercado? Una locura. Nosotros vamos a presentar esta foto que dice más de 1000 palabras. Colóqueme la número 3, señor director, para que veamos la capitalización. Míreme, Largest Equity Indices, Market Cap, como por ciento del Producto Interno Bruto. Ese GDP quiere decir Gross Domestic Product, Market Cap. US, el mercado, Wall Street tiene un mercado accionario. El mercado accionario en Estados Unidos es 177% de su Producto Interno Bruto. 177%. Por encima de su PIB. O sea que la bolsa está por encima de la economía real. Entonces, si es así, la bolsa la controla la economía. O sea, cuando la bolsa colapsa la economía sí o sí. 177% de la producción económica, 54 trillones de dólares, es el US Market Cap de Estados Unidos. Japón, 143, pero más son 5 trillones. Canadá son 135 de su PIB, pero son 3 trillones. United Kingdom, 83% de su PIB, pero son 3.6 trillones. India tiene 4.2 trillones. Y veamos Alemania y China, son 54% y 50% de su PIB, pero unos son 2.6 trillones y China son 7.3 trillones el mercado, market cap, con relación a 54. O sea que Estados Unidos es 8 veces mayor que China, su bolsa de valores. Una locura. Por eso es que el mundo se controla desde los mercados. Eso no es Luis Fernando García. Luis Fernando García no se está inventando esto. Esa es la realidad. Por eso es que le decimos siempre que la economía hay que verla desde el punto de vista de los mercados. Y por eso Estados Unidos es tan fuerte, porque controla los mercados. Y al controlar los mercados, con su moneda, que es la moneda del sistema financiero internacional, pues controla el mundo. Ahora, ¿es el mundo unipolar? No, no lo es. Y posiblemente no lo sea jamás. Pero ellos saben que tienen que parar a China. Por eso Estados Unidos, a través de aranceles de impuestos, ha desatado una guerra monetaria, no una guerra arancelaria, porque la idea es depreciar el dólar de forma artificial, que ya lo está consiguiendo, y entonces aislar a China. Ya China comenzó a responder y a amenazar a sus socios comerciales. Colóqueme la número 3.1, señor director, para que veamos el tamaño de las economías mundiales. Miren, Estados Unidos 30.3 trillones de dólares su economía, pero el market cap son 54 trillones. O sea que está por encima de la bolsa. 20 trillones se le lleva a la bolsa, a la economía de Estados Unidos. Vemos China, 19.5 trillones. Pero es para que tengamos una idea que Estados Unidos le lleva casi 11 trillones en tamaño de la economía.
Alemania 4.9, Japón 4.4, India 4.3, Inglaterra 3.7, Francia 3.3, Italia 2.5, Canadá 2.3 y Brasil 2.3. Ahí tenemos las 10 economías más grandes del mundo de acuerdo a su Producto Interno Bruto per cápita. Estados Unidos lidera con 30.3 trillones y un mercado de capitales de 54 trillones de dólares. Una locura. El mundo se controla desde los mercados. ¿Qué están haciendo los bancos centrales? ¿Qué están haciendo los países desarrollados con esta guerra arancelaria de los impuestos? Una guerra monetaria brutal, ¿eh? Prepárese cuando usted vaya al supermercado. Se lo vamos a anticipar a usted aquí. Cuando usted vaya al supermercado a comprar su canasta familiar, prepárese que va a costar por lo menos 1.5 a 2 veces más el precio que usted pagaba antes. ¿Y cuáles son las canastas familiares? La carne, el maíz, el trigo, la soya, la leche, los vegetales. Todo lo que tenga que ver con la canasta familiar le va a costar más dinero ahora. Eso no lo es Fernando García. Los bancos centrales decidieron, producto de esta guerra arancelaria, de esta guerra monetaria, aumentar su masa monetaria. Y eso es inflacionario por naturaleza. O sea, tiraron todo el dinero del mundo. Si nos vamos, diríamos en pocas palabras, si nos vamos a joder todos juntos. O sea, ellos no quieren ahogarse ellos solos, no, ellos van a pelear para ahogar también a todo el mundo. O sea, es uno contra todo y todos contra uno, y cada cual independiente. Es una guerra brutal que viene. Colóqueme la número 4, señor director, para que veamos esta foto. Miren, esta foto mete miedo. Quítenle el logo de Bolsa de Valores. USM2, esa es la masa monetaria. Cerró en su punto más alto jamás, la masa monetaria. Japón, M2, cerró en su punto más alto jamás. SATH quiere decir all time high, o sea, en su punto más alto. China, masa monetaria M2, cerró en su punto más alto jamás. Euro, la zona del euro, M2, cerró en su punto más alto jamás. O sea que el mundo, Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón aumentaron su masa monetaria de forma exorbitante. Eso es inflación pura y simple. Dinero para calle sin ningún valor. Entonces prepárese que su poder adquisitivo se va a reducir. Entonces, esta guerra arancelaria, que es una guerra monetaria, va a afectar y comienza a afectar al mundo entero, incluyendo los Estados Unidos, porque no están exentos de eso. O sea, Estados Unidos lidera el mundo por el asunto de los mercados, pero eso no quiere decir que sus ciudadanos no vayan a ser afectados. Claro que lo serán afectados, porque si usted me sube a mí un 135%, un 140% de impuesto a todos los productos que entran, y yo tengo que pagar ahora 140% más por un producto, entonces me va a afectar, yo tengo menos dinero en los bolsillos. Se reduce mi poder adquisitivo en proporción a ese arancel que tú le has impuesto. Entonces, me llama mucho la atención porque hay una foto de la revista Economics inglesa que pone al símbolo de Estados Unidos, que es una águila calva, herida de muerte. Y todavía falta mucho tiempo para terminar, para que esa águila llegue a su destino final. Esa es la número 5, señor director. Préstele mucha atención, porque eso tiene un trasfondo más allá de la revista. Mire, only 1,361 days to go. O sea, solo faltan 1,361 días para irse, para que termine la administración Trump. Pero esa águila está herida de muerte. Hay que ver hasta dónde se puede soportar la administración Trump, esa presión contra el mundo, y que también no se vaya él entre las patas. Ahora, ¿a China hay que pararlo? Sí, yo voy de acuerdo que China hay que pararlo, porque China tiene deseos imperialistas y no se respetan los derechos humanos. Ahora, hay que ver el costo que va a pagar Estados Unidos por parar a China. Entonces, la siguiente foto, señor director, dice muchas cosas y vemos por qué el objetivo final es China. Evidentemente, miren, dice Donald Trump, I hold the cards. Y le dice Xi Jinping, the cards are made in China. Tú tienes las cartas, pero las cartas son hechas en China. Entonces, el pleito es a muerte, es con mucha sangre, y esto es sálvese a quien pueda. Desafortunadamente, Estados Unidos tiene
mucha potencia, pero China también tiene mucha potencia. China se ha convertido ya en el mayor exportador del mundo. Esa es la número 7, señor director. Por eso es que el objetivo final es China. Ahí lo vemos, World Biggest Exporter, China exporta 3.38 trillones de dólares. Y Estados Unidos exporta solamente 2.2 trillones de dólares. Entonces, el world, las exportaciones mundiales son 23.8 trillones. Para que tengamos una idea. Y los top 30 total, los 30 países exportan 19.7. Pero China solo exporta 3.38 trillones de dólares. Por encima de Estados Unidos que exporta 2.02. O sea, estamos hablando de más de 1.3 trillones de dólares que exporta China por encima de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tendría un déficit con el resto del mundo. Ahora, ¿por qué esto es tan peligroso? Porque por eso es la guerra. La guerra es por eso. Por lo que representa China, que se fue colando, no respeta derechos de autor y le ha copiado todo. Entonces, China ahora replica los productos finales en 3 diferentes categorías. Uno de muy baja categoría, uno de buena categoría y uno de muy buena categoría. Hecho en China, ¿eh? Entonces Estados Unidos lo sabe y el objetivo final es porque China quiere que su moneda sea la moneda del sistema financiero internacional. Porque quien controla la moneda, quien tiene el control de la moneda, el sistema financiero, controla el mundo. Entonces, ¿quién es China realmente? ¿En qué se ha convertido China? ¿Y cuál es el temor de Occidente con relación a China? Esa es la número 8, señor director. China is the world superpower, manufacturing power. O sea, China se ha convertido. China is the world's manufacturing superpower. Es la economía más poderosa en manufactura. Country with the highest share of global manufacturing output desde 2023 y 2023. 28.9 produce China. Estados Unidos 17.2. Y por ahí tenemos a Japón 5.1, Alemania 5.1, Corea del Sur 2.8, India 2.8, México 2.2 y terminamos con Brasil con 1.89. O sea que China ha ganado mucho terreno. Entonces, China no es ya la economía que no hay que tomar en cuenta, hay que tomarla en cuenta. Y él quiere ser la superpotencia mundial y que su moneda sea la moneda del sistema financiero internacional. Colóqueme la 8.1, señor director, para que veamos por qué se frena, por qué se le pone aranceles a la empresa. Mire, Made in China, on Amazon. Esos son los productos hechos en China que se venden en Amazon. O sea, 71% de todo lo que vende Amazon es hecho en China. 71% prácticamente. Una locura. Entonces, si es así, entonces el mundo tiene problemas. Porque tiene mucha dependencia. Porque eso de conseguir la mano de obra barata en China, lo que hicieron los chinos fue que le pusieron profesionales, espías, y le copiaron todo. Entonces, la idea de traer las corporaciones de regreso a Estados Unidos, puede que aparezcan muchas que no quieran pagar los aranceles, pero lo que viene es demoledor. Y la número 10, señor director, y nos vamos a pausa, es que el plan de Estados Unidos realmente es usar la tarifa, la negociación de la tarifa para aislar a China. Eso lo dice el Wall Street Journal. Eso no es fortuito, señores. Es porque China es un peligro para el mundo por su deseo imperialista de dominar el mundo. Tranquilito. La diferencia es que China es un gobierno dictatorial dominado por un partido único con una economía capitalista. Pero ellos son los que ponen las reglas de juego. Usted no tiene derecho. Esa es la número 10, señor director. US plan to use tariff negotiation to isolate China. Wall Street Journal reports. O sea que, ¿cuál es la idea principal? Estados Unidos quiere imponer la tarifa a través de los impuestos, a través de una guerra monetaria, aislar a China. Puede bajar con nosotros, señor director. O sea que la guerra es a muerte, los mercados lo saben, Wall Street está muy nervioso y si colapsa Wall Street, el mundo económico va a colapsar. Entraremos en recesión brutal. A ese ritmo será un crash peor que en 1929. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos.
Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, el presidente Trump es el presidente de los Estados Unidos. Ha sido el único presidente que ha tenido los cocos, como diríamos nosotros, para enfrentar a China y enfrentar al mundo. Nos guste o no, pues yo tengo muchísimo desacuerdo con parte de su política, pero detrás de él no está solo. Hay un estado profundo. Está la parte de hasta la del establishment profundo, de quien controla el mundo, porque es un asunto de supervivencia. El imperio sabe que el 71% de los productos que vende Amazon son hechos en China. El imperio sabe que China es el principal exportador del mundo y que China está penetrando todos los países del mundo para controlar el mundo. El imperio sabe que China quiere que su moneda, el yuan, sea la moneda del sistema financiero internacional. Ahora, el imperio también sabe que China violenta los derechos humanos y que no respeta los derechos humanos. Entonces, aquí hay dos polos fuertes. O usted está con China, que violenta los derechos humanos y que usted no tiene derecho, que si usted protesta en contra del régimen, lo desaparecen o lo meten preso, o está con Estados Unidos. Así de simple. Ahora ahí está la historia. China Mao Zedong mató 65 millones de chinos. Entonces el imperio se está jugando su existencia con China. O eres tú o soy yo. Así de simple. Entonces el presidente Trump no está solo detrás. Hay una mano poderosa detrás de él, que es el estado profundo, que es quien controla al mundo. Entonces, claro está, Trump fue el único que se ha atrevido. Fíjense que comenzaron desde el principio a montar la presión y a dar duro, porque la guerra es a muerte. La guerra no es aquí que si yo quedo herido, no, la guerra es o tú me matas a mí o yo te mato a ti. Entre los imperios. Entonces Estados Unidos, si quiere sobrevivir y subsistir por más tiempo, entonces va a tener que pelear y va a usar su poder ahora, antes que sea demasiado tarde. No lo puede dejar continuar eso. Porque en China se violentan muchas cosas. Por eso hay una depreciación del dólar. Fíjense que el dólar está bajando aquí. Y han querido muchos en los medios de comunicación decir que eso es la política del Banco Central, falso de toda falsedad. El dólar está bajando aquí en República Dominicana porque está bajando en los mercados. El dólar está bajando aquí porque esta guerra arancelaria monetaria ha mandado una depreciación del dólar de 8.2%. No es el valor de servicio que ha bajado el dólar, no. El dólar baja porque bajó en los mercados, simple. Y aquel que diga que fue el Banco Central que lo bajó, falso de toda falsedad. Que la política incide, sí, pero esto no es una guerra con República Dominicana. Esto es una guerra entre grandes, entre tiburones grandes, entre monstruos grandes. Y nosotros no somos parte de esta guerra, ni lo seremos nunca. Nosotros dependemos de lo que ellos hacen. Y de lo que la bonita que suena, que se cae, que nosotros nos mantenemos, de esa cosita. Colóqueme la número 11, señor director, para que veamos por qué bajó el dólar en la República Dominicana, que está a 58. Value of the US dollar this year. Se ha depreciado el dólar ya un 8.2% ya en los mercados. Entonces tiene que colapsar aquí sí o sí. Eso no ha sido el Banco Central que lo ha depreciado, no. Es que el dólar se depreció en los mercados internacionales. Y si el Banco Central se atribuye que lo bajó, es mentira, falso de toda falsedad. Y lo estamos diciendo con mucha propiedad, para que la gente entienda lo que es geopolítica. Esto es alta geopolítica, con altos valores económicos y con los mercados. Esta es la geopolítica real. Lo que está en juego es esto, la supervivencia del imperio. Y el imperio lo sabe, y va a pelear a muerte. Por eso vemos que el águila está herida de muerte. Porque China también tiró su plomazo. Esto es, sálvese quien pueda. O te salvas tú, el dragón, o me salvo yo, que soy el águila. Colóqueme la número 12, señor director, para que veamos qué le dijo el presidente Trump a la Reserva Federal. Dice ahí, the ECB, eso es Europa Central Bank, is expected to cut interest rate for the 7th time in yet. Dice aquí, el Banco Central de Europa espera cortar la tasa de interés por séptima vez en yet. Too late, sí, muy tarde, Jerome Powell of the Fed. Ese es el presidente de la Fed que le está dando un boche públicamente con un tweet.
Muy tarde, Jerome Powell, who is always too late, que siempre está tarde en equivocado. Yesterday, issued a report which was another and typical complete mess. O sea, que hizo un reporte y que fue un disparate. All prices are down. Groceries, even eggs are down. Dice Trump. Todos los productos están bajando, los huevos están bajando en USA y getting rich on. Y Estados Unidos se está convirtiendo más rico ahora. O sea, él se atribuye las cosas. Entonces, rich on tariff. Too late should have lower interest rate, like European Central Bank long ago. O sea, le está dando un boche a la Reserva Federal por entrar tarde al mercado, por no bajar la tasa de interés. ¿Y quién es más grande? ¿El Banco Central de Estados Unidos o el Banco Central Dominicano? Entonces no tiene nada que ver, esa depreciación del dólar con relación al peso no tiene nada que ver con la República Dominicana, es con las grandes ligas, es con pura geopolítica, es con puro pleito entre China y Estados Unidos. Entonces, dice aquí, should lay lower interest rate like the European Central Bank long ago, but he should certainly lower them now. Él debe de bajarlo ahora. Power termination cannot come fast enough. O sea, le está dando un boche a la Reserva Federal en un tweet. Entonces, hay que determinar si el mercado interpreta eso como una debilidad y que podría provocar mucha inflación, y por eso vemos también que hay una mayor masa monetaria para depreciar la moneda. Y mientras más dinero hay, eso es inflacionario por naturaleza. Entonces no importa quién caiga, lo importante es que tenemos que parar a China, hay que parar a China, y entonces, ¿que se va a perjudicar a Estados Unidos? Sí, pero esos son daños colaterales de acuerdo al imperio. Porque detrás del presidente Trump tiene que haber otras manos del Estado profundo apoyando esto. Esto es sí o sí, es la supervivencia del imperio. No se sostiene el imperio si no pelea. Y tiene que pelear. ¿Cómo va a pelear? Con tarifas, con impuestos y una guerra monetaria. ¿Y dónde se ve eso? En el movimiento drástico y las variaciones, las fluctuaciones en los precios de las acciones y en la bolsa de valores. Colóqueme la número 13, señorito, para que veamos el tariff rate. Ese es el promedio ya implementado en la tarifa. 14.5, pero fíjese, en el 1930, cuando el crash de Wall Street, eran 19.8. Ya tenemos la proyección ahora mismo, Trump impuso tarifa de 14.5 mínimo, pero va a subir a 30 el promedio. Pero el crash del 1929, las tarifas estaban 19.8, ya estamos en 14.5. Una locura. O sea que se prepara el mundo, que lo que viene es demoledor, porque el colapso es inminente. Y ya comienza a reflejarse en muchas zonas de Europa, en muchas economías poderosas de Europa. Por eso vimos que Europa también aumentó su masa monetaria en su punto más alto jamás. Esa es la número 14, señor director. Para que veamos qué está pasando en Alemania, que es la economía más sólida de Alemania. Miren, casi 3 millones de desempleo aumentó. Germany Unemployment Level, 2.922.000 empleados. Ya, es una locura. Comenzaron los despidos a nivel mundial. Alemania, la economía más sólida de Europa, comenzaron despidos. Eso no es fortuito. Y comenzaron también a firmar las corporaciones para bancarrota. Una locura. Nosotros le dijimos a ustedes que millones perderían sus empleos. Y cuando una empresa firma para bancarrota, que quiebra, todos los empleados de esa empresa se van a pique. Todos. Bueno, pues comenzó ya. O sea, no porque la bolsa se recuperó 4.000 puntos, eso no quiere decir que no tengamos riesgo. El riesgo es inmenso y es demoledor lo que viene. Colóqueme la número 15, señor director, para que veamos las corporaciones aumentando su firma para Chapter 11 bancarrota. Weekly bankruptcy filing. 4 semanas moving average, 12 semanas moving average. Fíjense que está prácticamente alcanzando enero del 2007, cuando la crisis del 2008. Y la crisis del 20, cuando la pandemia, en esa dirección. Cuando eso pasa, eso significa ya que millones de empleados ya están en la calle. Entonces no se sorprenda. Por eso que le decíamos a ustedes que este no es el mejor momento para usted endeudarse, porque lo que viene es demoledor.
Y entonces la bolsa todavía no ha colapsado al extremo de llevarse 30 millones de norteamericanos o un 15-20% de la fuerza laboral en la República Dominicana. Pero va a suceder eso. Porque ahora cuando analicemos lo que está pasando con la incertidumbre y qué es lo que pasa cuando se produce un bear market, cuáles son los supuestos rallies que hay, entonces nos damos cuenta que el riesgo se ha incrementado a pesar de la recuperación del mercado. O sea que la recuperación de la bolsa no garantiza que estemos bien. No, todavía estamos peor. Porque si él vuelve y colapsa, hay puntos de no retroceso, de no retorno. Porque sube y baja y se va. Es como cuando usted sube un edificio de 30 plantas y usted comienza a descender ese edificio. Se tiene que ir, tiene que llegar a la primera planta. Eso es lo que está pasando en la bolsa. Subió, bajó y volvió y subió. Ahora tiene que volver a bajar. Si no sube hasta el último piso, hay problemas. Colóqueme la número 16, señor director, para que veamos cómo se comporta el mercado. Miren, es el Ford Bear Market Rally durante 2009, 2007 al 9. Hubieron 4 mercados. Y siempre, it is important, key reminder, it is important to separate intermediate trends from the prevailing trend. O sea, es muy importante separar un tren intermedio y el tren real, la dirección real. Max drawdown, 57% del 7 al 8. Pero fíjese que subía un 11%, volvía y bajaba y subía 7%, bajaba 12%, más 7%, más 24%. Pero la caída final fue 57%, del 7 al 9, cuando la gran crisis financiera. ¿Qué significa eso? Que hay 3 tendencias. Tendencia a corto plazo, tendencia a mediano plazo y tendencia a largo plazo. ¿Quién es que prevalece? La tendencia a largo plazo. Ahora, estos rallies, esta recuperación de la bolsa son tendencias a corto plazo. La tendencia a largo plazo fue la que le dimos. Entonces, esa siempre va a prevalecer. Entonces, cuando es así, hay variables que nos dicen a nosotros hacia dónde vamos y por qué tantos despidos ya. Y por qué tantas quiebras de pequeñas y medianas empresas que aumentó la bancarrota en Estados Unidos y en el mundo. Y que ya en Alemania 2.922.000 desempleados subió. Una locura. Y aquí, ¿cuánto va a subir? No lo sabemos. Pero de que viene, viene. Colócame la 17, señor director, para que veamos esa variable que nos dice a nosotros que el problema es grave. Miren, quítale el logo de Bolsa de Valores, señor director. The Gold-Copper ratio low, it is concerning, but doesn't guarantee recession. O sea, es el radio entre el cobre y el oro. Cuando esa línea azul sube, eso es lo que nos dice a nosotros que hay una mayor demanda de cobre. Cuando baja esa línea azul, es que hay una menor demanda de cobre y una mayor demanda de oro. Por eso el oro ha subido tanto y el cobre está bajando. Pero el cobre es un commodity industrial que lo usan los países para su desarrollo de sus industrias y de sus empresas. Porque ¿qué usa el cobre? El cobre se usa en los teléfonos, en las construcciones, en los vehículos, en los televisores, en todos los efectos eléctricos, usamos cobre. En las casas, en los apartamentos. Y si el cobre colapsa, nos dice a nosotros que hay menos demanda de cobre. Por lo tanto, hay menos producción. Y si hay menos producción, hay menos productos finales vendidos. Y hay más bancarrotas. Y menos dinero para los gobiernos, así de simple. Entonces, cuando eso ocurre, también nos dice a nosotros que la transportación comienza a colapsar. Esa es la número 19, señor director. El Dow Jones Transportation, que es quien transporta los productos finales. Míralo ahí. US Recession. Todas esas líneas verdes, esa barra verde del año 1970, cuando esta parte del Dow Jones Transporte y el ratio 85 meses en porcentaje baja por debajo de 25, siempre hemos tenido una recesión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 recesiones hemos tenido siempre. Sucedió en el 20, sucedió en el 10, en el 8, en el 2000, en el 90 y en los años 70. Señores, está pasando ahora también exactamente lo mismo. El Dow Jones Transportation, eso es lo que transporta el producto final. China tiene los puertos abarrotados de contenedores, que ya las empresas comenzaron a parar porque con 145% de aranceles no hay forma de despachar esos contenedores. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, si es así, entonces eso fue lo que aumentó, y ahí nos vamos, señor director, la incertidumbre del índice económico mundial. Acaba de explotar
el colapso, el tsunami, llegó y llegó para destruir la economía mundial. Esa es la número 20, señor director. US Economy Policy Uncertainty Index. Miren, ese es el índice que mide la salud de la economía de Estados Unidos. Son 12 indicadores económicos. Esa es la incertidumbre. ¿Qué tanta incertidumbre tiene la economía? Miren el 20, ¿dónde estaba en 2000? Hoy estamos en 6000. 3 veces más que en el 20. Una locura. Y si es así, entonces el colapso sería 3 veces más. Y la número 21, señor director, y nos vamos. Entonces ya en Estados Unidos despidieron 275,000 empleos. Entonces ahí los vemos. US Job Cup Announcement surpassed the Great Financial Crisis level. O sea, ya los empleos, los despidos masivos sobrepasaron los despidos del año 2008, que fue la gran crisis financiera. Puede bajar con nosotros, señor director. Si a usted no le preocupa esto, si a los gobiernos no les preocupa esto, entonces ¿qué le va a preocupar? Lo que viene es demoledor. Un colapso sí o sí de la economía mundial. Un colapso sí o sí de los mercados. Por lo tanto, la recesión no la salva nadie. Millones de empleados irán para la calle, incluyendo la República Dominicana. Mire, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto.